9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por lo tanto, aquellos que le siguen no andan en tinieblas, ¿sí? Aquellos que siguen a Cristo viven en la luz, permanecen en la luz. Ahora, también vamos a notar a los primeros contrincantes del Señor Jesús, los que en todo momento vemos ahí tratando de contradecir las verdades expuestas por medio de Cristo Jesús y también tratando de negar a Cristo. Ellos son los fariseos, ¿sí? Y vemos que los fariseos están todo el tiempo tratando de contradecir y son los contrincantes directos del Señor, ¿sí? Son rápidos para juzgar, pero juzgaban según la carne. Dice en Juan capítulo 8, versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ellos juzgaban según la carne y no conforme y no de acuerdo al justo juicio, como dice allí en Juan capítulo 7, versículo 24. Por otra parte, estos fariseos fueron confrontados con una terrible verdad, y es que a pesar de todo lo que sabían intelectualmente, y a pesar de seguir con rigurosidad las ordenanzas religiosas, no conocían a Dios. Dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conoceríais, también a mi Padre conoceríais. Y esto los pone ante una terrible verdad, y es que ellos no conocían a Dios. Ellos sabían acerca de Dios, sabían acerca de la ley de Dios, podían memorizar y podían exponer y decir muchos textos, ¿sí? Pero ellos no conocían, no tenían una relación personal con el Dios de la palabra. Es por esa razón que también a través del Evangelio de Juan es que conocemos que aquellos que conocen a Dios son quienes tienen vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estos hombres eran muy rigurosos en cuanto a las ordenanzas religiosas, pero no conocían a Dios. Ellos sabían mucho en su mente, pero en su vida estaba Dios totalmente lejos de sus corazones. Dice ahí en Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, notemos cómo este versículo va directamente a mostrar lo que había en el corazón y en la vida de estos hombres, que decían conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus acciones, lo negaban. El Señor Jesús va a confrontarlos con estas verdades y va a manifestar lo que hay en sus corazones, pero también nos va a mostrar a nosotros la clave para una verdadera relación con Dios. No son aquellos que tienen muchas cosas en la cabeza, sino aquellos que al conocer la palabra de Dios se someten a su voluntad, obedecen y viven conforme a la fe, ¿sí? Ellos ven, escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Estos hombres, por más que sabían mucho y sus cerebros estaban inflamados de información, pero nada había en sus corazones. Más adelante vemos que ellos preguntan y tienen preguntas muy buenas, ¿sí? De hecho, preguntan lo que hay que preguntar.
Ellos preguntan ahí en el versículo 25, dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Es decir, que estos hombres no era que ellos no sabían qué preguntar. Ellos, al saber tanto, sabían exactamente qué preguntar. El problema era que ellos no querían escuchar la respuesta. A ellos no les interesaba la respuesta de Dios, la respuesta de Cristo. A ellos lo único que les interesaba era ir en contra de la voluntad de Dios. A través de sus hechos lo demostraban. Es por esa razón que el Señor Jesús le dice lo que desde el principio os he dicho. Es decir, que el Señor Jesús viene anunciando anteriormente a través de los distintos capítulos que hemos estado viendo, el Señor Jesús se ha ido proclamando quién es Él. Sin embargo, ellos cerraban sus oídos, cerraban sus corazones cada vez más a lo que el Señor Jesús estaba diciendo acerca de sí mismo. Así vemos al Señor Jesús que confronta a estos hombres con la confianza que ellos tenían en sí mismos, en sus credenciales religiosas, ¿sí? Es como que ellos presentaban su credencial como diciendo, nosotros somos así, nosotros... De hecho, cuando nosotros vemos la historia ahí que el Señor Jesús presenta acerca de el fariseo y el publicano, él dice, gracias Señor, que no soy como... Y empieza a compararse y empieza a mostrar lo que hay en su corazón a través de esas credenciales religiosas. Ellos también se estaban mostrando de esta manera, pero ¿saben qué? Ellos tenían un 0 en historia y un 0 en aplicación de la fe. ¿Sí? Eso lo vemos a través de los siguientes versículos, cuando el Señor Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, versículo 32, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, esto es terrible porque ellos conocían la ley de Dios, pero la negaban. Ellos sabían que a través de la historia de Israel, el pueblo de Israel había sido esclavo. De hecho, es a Abraham quien Dios le anuncia que sería un pueblo esclavo. Dice en Génesis capítulo 13, capítulo 15, perdón, versículo 13 y 14, dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Dice versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Ellos estaban negando la realidad de que el pueblo de Israel había sido esclavo. Pero el Señor Jesús iba más allá de eso aún. El Señor Jesús les estaba diciendo que aquel que comete pecado es esclavo del pecado y que la libertad del pecado está únicamente a través y por medio de Cristo. Ahora, ellos decían ser linaje de Abraham. Ellos decían ser linaje de Abraham, descendientes de Abraham, ¿sí? Sin embargo, a través de sus actos, ellos estaban mostrando que de Abraham no sabían nada y que nunca en sus vidas estaban aplicando lo que Abraham también hizo. Allí en Romanos capítulo 4 nos dice varias veces, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. El Señor Jesús le dice, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, el Señor Jesús les está respondiendo lo que implicaría ser del linaje de Abraham. Y es que ser del linaje de Abraham implicaría que ellos hicieran las obras que Abraham hizo. Dice ahí en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, es interesante notar cómo el Señor se le fue revelando, cómo Dios se le fue manifestando. Y Dios le va diciendo, yo soy el Dios altísimo, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Y es así que Abraham va oyendo la voz de Dios y va obedeciendo. Dios le dice, deja a tu tierra, la tierra de tu parentela, y vení. ¿Qué hace Abraham? Va, ¿sí? Es interesante también y me he puesto a pensar cómo a través de esta 1 y 2 semanas más o menos, hemos estado escuchando mensajes y hemos estado meditando y memorizando, ¿sí? He visto algunos de ustedes que han estado memorizando versículos que nos hablan acerca de Abraham, aquel que recibió las promesas de Dios. Dios le había prometido que multiplicaría su descendencia, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Abraham obedeció por fe. Abraham creyó en Dios y le obedeció. Estos hombres, a pesar de estar con Dios, a pesar de estar presenciando a Dios mismo hecho hombre, ellos cerraban sus oídos, no querían oír la voz de Dios y por lo tanto no querían obedecerle. Dice en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así es como llegamos hasta el versículo 48, donde va a ser la culminación de este discurso del Señor Jesús, ¿sí? Ahora llegamos al final del discurso, ¿sí? Y el texto nos deja ver que los argumentos que el Señor Jesús estaba presentando, ¿sí? Dejaban en evidencia lo que había en el corazón de estos hombres, pero ellos ya no tenían argumentos. Por lo tanto, ellos buscan insultar a Cristo. Dice en el versículo 48, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Ahora, también es interesante notar cómo el Señor Jesús le responde a este insulto que ellos utilizaron, ¿sí? El Señor Jesús no va a responder el hecho de que ellos le hayan dicho que era samaritano, porque de hecho el Señor Jesús lo utilizó y lo estuvimos viendo el domingo pasado, ¿sí? Estuvimos viendo acerca de cómo el buen samaritano, ¿sí? Ahí en Lucas capítulo 9, era un buen ejemplo, y ellos eran el mal ejemplo. Pero lo que pasa, lo que sucede acá, es que ellos se consideraban mejores, ellos se consideraban superiores. Y aún más profundo que esto, y más un insulto, realmente que era un insulto, era, tienes demonio, ¿sí? No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, ¿sí? Ahora, este insulto es gravísimo porque ¿a quién es el que están insultando? Y es nada más y nada menos que a Dios hecho hombre. Allá en Juan capítulo 1, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Este es el verbo de Dios, que se hizo hombre. Él
estaba siendo insultado de esta manera. Estuve leyendo un comentario, en realidad era un escrito de San Agustín en el año 414 después de Cristo. Él escribe con referencia al insulto que recibió diciendo: ¿quién de nosotros oiría pacientemente si se dijese a alguno, tienes un demonio? Esto se dijo a quien no solo salvaba a los hombres, sino que también mandaba a los demonios. Es decir, el insulto que ellos estaban diciendo era totalmente desubicado, ¿sí? Ellos estaban insultando al autor de la vida, al Dios de salvación, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como se le reveló al pueblo de Israel. Ellos estaban insultando a aquel que no solo salva a los hombres, sino que también manda a los demonios. Me hace recordar ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que nos dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición, ¿sí? Y ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Nosotros necesitamos aprender, necesitamos recibir la enseñanza de cómo era Jesús, porque nosotros debemos imitarle, ¿sí? Y a través de este versículo, a través de estos textos, podemos notar cómo el Señor Jesús actuó. Ahora, uno pensaría, y se pone en el contexto de esto y dice, Jesús haría así, se destruyen y listo, y se terminó ahí. Sin embargo, su paciencia es mucho más grande que la nuestra. Su misericordia llega al punto de que aún en medio de esa situación, Él está ofreciendo vida para aquellos que creen en su nombre y les dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué interesante es esto, porque para nosotros como hijos de Dios, notar cómo la misericordia de Dios se sigue expresando hacia aquellos que aún están duros en sus corazones, y Dios puede transformarlos, Dios puede cambiarlos, Dios puede salvarlos. Ahora, nosotros vemos a través de este versículo también cómo es que se va dando esta conversación o esta confrontación, por así decirlo, entre el Señor Jesús y los fariseos, hasta el punto que va a ser como una bomba, ¿sí? Esto que el Señor Jesús va a decir es una bomba. Y esta verdad, ¿sí? Esta verdad que el Señor Jesús va a decir va a hacer estallar la ira de los fariseos. Es así como llegamos al versículo 58, que es el versículo central de lo que el Señor Jesús viene diciendo y lo que Él va a decir, es: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo busqué en otras versiones, ¿sí? En una versión dice, la Nueva Traducción del Viviente dice, les aseguro que mucho antes que naciera Abraham, ya existía yo. ¿Sí? Pero me gustó una versión, la versión se llama Nueva Biblia Viviente, y dice, la verdad es que antes que Abraham naciera, yo existo. Yo existo. Qué interesante lo que el Señor Jesús está diciendo a través de este versículo. Es una verdad terrible para aquellos que no creen, porque ellos están negando a creer en el autor de la vida. Pero es una verdad profunda y es una roca para nosotros como hijos de Dios, el saber que Él es antes de todas las cosas. Y como dice en Colosenses, dice capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
¿Qué es lo que expresa esta verdad? Lo mismo que expresa Hebreos capítulo 13, versículo 18. Él es, ¿sí? Jesús dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es, Jesús es. No es que fue ni será, Él es eterno, Él es para siempre. No hay un antes de Cristo, ¿sí? A la hora de ver la historia lo vemos como un antes de Cristo. Pero no es que, bueno, antes de que existiera Cristo, no existe eso, porque el Señor Jesús existe antes de los tiempos de la creación, ¿sí? Antes que el mundo fuese, antes que cualquier cosa exista, antes del principio de la creación, antes del principio de cualquier cosa, Él es. El Señor Jesús no se limita en tiempo, no hubo un antes, Él existe siempre. Y cuando los fariseos escucharon esta verdad, ellos inmediatamente en sus mentes tenían un texto. Y es por esa razón que ellos van a actuar como van a actuar. Cuando ustedes ven este versículo, cuando nosotros vemos este versículo, tenemos que pensar por qué estos hombres reaccionaron de esta manera, por qué quisieron apedrear a Cristo. Y es que ellos, conforme a la ley, debían apedrear a los blasfemos. Y para ellos era una blasfemia. Pero el Señor Jesús estaba diciendo una verdad, la verdad que ellos debían esperar. Ellos debían esperar a aquel que se había anunciado desde Génesis, ¿sí? Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, el Señor mismo. Pero ellos tenían en mente una cosa cuando el Señor Jesús decía, yo soy. Es Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 19 dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Recordemos esa profecía acerca de Cristo. Y su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es eterno. Él no tiene comienzo ni fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es. Allí en Isaías capítulo 44, versículo 6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nosotros, como hijos de Dios, al considerar las palabras de Cristo, inmediatamente deberíamos pensar acerca de quién es nuestro Salvador. Esa pregunta que hacen los fariseos es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. ¿Quién es Cristo? Y Él es el Eterno. Él es desde siempre. Y Él nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es Cristo hablando estas palabras. Cuando pensamos en esta verdad, ¿somos conscientes de lo que esto significa? Allí estaba el Eterno, Dios hecho hombre, el Verbo de Dios, Dios mismo. ¿Somos ciegos a esa verdad o somos conscientes de lo que esto implica? Hermanos, si nosotros pensamos acerca de la eternidad de Cristo, lo más probable es que no lleguemos a comprenderlo, porque nosotros no tenemos mentes
capaces de comprender cuán gloriosa es esa verdad, ¿sí? Pero debemos notar cómo estos fariseos, estos hombres que trataron de confrontar a Cristo, en su mente y en sus corazones había un corazón sumamente duro, ¿sí?, acerca de la verdad de Dios. Y ellos estaban confiando en su pasado, diciendo, linaje de Abraham somos. Pongámoslos en otro término, pongámoslos en términos nuestros. No, porque yo cuando era 1900, qué sé yo, 1970, hice tal cosa, hice tal otra, en el 2000, no sabés lo que hice para el Señor, y empezar así, ¿no es cierto? Y empezar a confiar en victorias pasadas como si eso fueran el motivo y el motor de nuestra gloria, cuando nuestra gloria debería estar puesta en Cristo nuestro Salvador. ¿Saben qué, hermanos? Antes que todo eso, Él ya era. Antes que nosotros naciéramos, Él ya era. Él es. Lo interesante de esto también es que Él, desde la eternidad, pensó en nosotros. Vino a este mundo y como escuchábamos hoy, el Señor Jesús vino a morir en la cruz y derramar su sangre. Y Él desde la eternidad ya conocía, ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer, ya sabía los pecados que cometeríamos, y aún así Él vino a este mundo a morir por nosotros. Él vino a cumplir sus propósitos eternos, y en sus propósitos eternos estábamos nosotros. Y eso debería humillarnos ante Él. Deberíamos postrarnos ante Cristo y decirle, gracias Señor, gracias porque a pesar de lo que soy, a pesar de que eres desde el principio, a pesar de que me conoces tan profundamente, viniste a este mundo y moriste por mí, resucitaste. Pero pensemos nuevamente en el hecho de que Él es antes que todo, antes de que lo que nuestra mente pueda llegar a, antes que todo, Él es. Y esto es glorioso, porque nos muestra la grandeza, la magnitud de nuestro Salvador. Y esto es incomprensible para nuestra mente. De hecho, pensaba yo, hay pasajes que deberíamos, en vez de cantar antes del mensaje, deberíamos cantar después, pensando en las grandezas de lo glorioso que es nuestro Salvador. Y esta verdad, antes que Abraham fuese yo soy, debe ser una verdad que para nosotros sea un motivo de gozo, de humillarnos ante Él, de reconocerle en su grandeza. Él es. Y cuando nosotros se nos vienen momentos difíciles, situaciones que no podemos manejar en nuestras vidas, recordemos que Él es eterno, que Él no tiene tiempo, y que también Él es poderoso, y que también Él nos ama. Pero notemos cómo termina este capítulo. Dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. El versículo anterior nos dice esta verdad: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Antes que Abraham llegara a nacer, yo soy.
Él no era, Él es. Cristo está por encima de todo y de todos, porque Él es, y Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y hay de aquellos, ¿no? Pensando en esto, yo pensaba, hay de aquellos que quizás no tienen piedras para arrojárselas a Cristo ahora. Piedras como las que encontramos en todos lados. Pero aún hoy quienes utilizan piedras de mentira para ir en contra de la verdad de Dios. Hay muchos hoy en día que pretenden ir en contra de la verdad de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a anunciar a aquel que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees en Él? ¿Has creído en Cristo, en el eterno Hijo de Dios, como tu Salvador? ¿Cómo vivimos conforme a esta verdad? Deberíamos preguntarnos, ¿cuánto de impacto tiene esta verdad para nuestras vidas? Para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, ¿sí? A través de cada cosa que hacemos, que pensamos, que decimos. Él es eterno. Esa es la verdad que debemos llevarnos y guardarnos en nuestros corazones. Oramos. Padre Santo, te damos gracias. Qué glorioso es nuestro Salvador, a tal punto que no podemos comprenderlo con nuestra mente, la magnitud de lo que esto implica. Gracias, Señor, porque tú, siendo eterno, nos viste desde la eternidad, conociste nuestra condición, pero nos amaste, enviando a tu Hijo. Y tu Hijo fue la muestra más grande de amor hacia nosotros. Hoy, Señor, nos rendimos ante esta verdad. Nos humillamos ante el hecho de que tú, siendo eternos, nos amas. Señor, es una verdad, una roca firme en la que podemos estar, que antes que Abraham fuese, el Señor Jesús dice, yo soy. Gracias, Señor. Gracias porque nos has amado con un amor eterno. Y gracias porque tú sigues extendiendo y mostrando y dando la oportunidad a aquellos que se arrepienten, a aquellos que confían en la obra de Cristo en la cruz, a aquellos que creen en el Cristo que resucitó, tienen vida eterna. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.